Tecnoteca Villa María a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Promoción de la Ciencia por parte de la Municipalidad de Villa María. Saludos para Ariel Botero, para Rafael Saccheto, para todo el equipo. Vamos a recibir, la verdad es un placer muy lindo de poder charlar con él unos minutos, al especialista en educación de la astronomía en todos los niveles educativos. También se encuentra en el equipo de la Liga Iberoamericana de la Astronomía. Tenemos el placer de recibir a Horacio Tignanelli. Horacio, bienvenido. Belén y Leo te saludan. ¿Cómo estás? Primero, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ustedes por acordarse y por invitarme a este lugar. Bueno, hola, Horacio. A ver, para nosotros es un placer muy grande porque nos despierta en un punto la investigación de la astronomía en su totalidad, muchas curiosidades. Primero creo, Horacio, para ir entrando en tema, te despierto en un punto curiosidades, creo, a vos, y ni pensar a nosotros que entendemos muy poco al respecto o nos dedicamos quizás más a escuchar. En este caso, escucharte a vos. Hay un encuentro muy lindo que se va a desarrollar desde el espacio de Tecnoteca aquí en Villa María a través de la virtualidad. Y contanos un poco qué va a tratar. Bueno, primero que es totalmente acertado que digas que la curiosidad es el motor que más te impulsa a pensar en estos temas, porque efectivamente es el verdadero motor. La curiosidad humana ha llevado a la construcción de grandes campos de pensamiento sobre todo lo que nos rodea, sobre la realidad. Una parte de ello es el cielo y de ahí la astronomía. Pero la base es lo que vos dijiste, que es la curiosidad. Y justamente hoy vamos a hablar un poco de el nacimiento de la curiosidad por las cosas del cielo. O sea, en la Tecnoteca se desenvuelven temas astronómicos en forma continua, con charlas frecuentes de especialistas, donde se dan datos impresionantes de la investigación del cielo, de los astros. Y hoy nos toca hablar un poco de la historia de la astronomía, o sea, un poco también para que la gente que sigue estos temas tenga un panorama lo más general posible, pero lo más certero posible, de cómo se fue gestando esta disciplina inmemorialmente, o por lo menos desde que nosotros hoy conocemos que ha empezado. Entonces, de eso se trata la charla que damos hoy en la Tecnoteca. Ahora, Horacio, te consulto. Siempre que me considero, muchas veces cuando le hablamos con Sergio Scauso, por ejemplo, aquí también desde el espacio de Tecnoteca, un aficionado, y a mí particularmente me despierta mucha curiosidad todo esto, ¿no? Estos sucesos maravillosos, por ejemplo. Y quiero consultarte, ¿qué es para vos un suceso maravilloso? O a lo mejor, ¿te has topado con algún suceso maravilloso, con alguna historia de un suceso maravilloso que me digas, mira, Leo, la verdad, esto para mí es un suceso maravilloso para tener en cuenta, o que yo al menos lo tengo en cuenta? Mira, en principio sería fácil señalar sucesos extraordinarios que tengan que ver con la naturaleza. Muy fácil, simple, trivial y hasta cotidiano. O sea, los canales de televisión, las redes sociales y la radio y todos los que hacen comunicación se la pasan hablando de temas extraordinarios y temas maravillosos. Pero cuando hablamos de ciencia, en mi opinión, los sucesos maravillosos tienen que ver con cómo la mente humana procesa lo que sucede alrededor. Esos son realmente sucesos extraordinarios. O sea, cuando por primera vez me doy cuenta de algo, cuando por primera vez o cuando veo que el otro se da cuenta de algo, esos son sucesos
extraordinarios. Esos son sucesos maravillosos, siempre vinculados con el ser humano y su vínculo con lo demás, con la realidad, con otra persona, con un evento natural, con un acontecimiento social. O sea, esos son sucesos maravillosos realmente. Es muy fácil señalar otra vez con el dedo la explosión de una supernova, la destrucción de un planeta, el acercamiento de un cometa, como cosas maravillosas, pero esas son naturales. Nosotros la podemos calificar como queramos, pero las verdaderamente importantes, las que son realmente maravillosas, son las que tienen que ver con el ser humano ante la naturaleza, ante el otro. Eso es realmente lo que genera una diferencia, lo que genera una marca, y los que realmente se hacen imborrables para una disciplina, para un campo de saberes o para nuestras propias emociones. A eso llamo yo sucesos maravillosos. Bien, ahora, y de esos sucesos maravillosos vamos a hablar, algunos de los que están vinculados con el estudio del cielo. Hoy vamos a hablar de eso. Bien, por supuesto que no vamos a adelantar, sino que hay que entrar hoy. Claro, exactamente. Ahora, a mí me despierta mucha intriga, ¿no? Recién, mientras presentábamos y demás, también en una de las temáticas de hoy son los hitos para la construcción de una historia posible de la astronomía. Ahora me quedo con una palabra, Horacio: posible. Sí. Y te pregunto, ¿es posible construir una historia dentro de la astronomía sabiendo que hay muchas hipótesis, por ejemplo, que todavía quedan por develar o por llegar a una conclusión certera? Leo, te estás refiriendo a aspectos que tienen que ver con un modelo explicativo de un fenómeno natural. No estás hablando de la astronomía. La astronomía es una disciplina que tiene que ver con la observación del cielo. Y si yo puedo saber desde cuándo se observa el cielo, puedo construir la historia desde ese momento. Una cosa es la especulación de una teoría frente a un modelo explicativo, tipo el Big Bang o el poliverso o la teoría de cuerdas. Todo eso está muy lindo, pero esos son aspectos de una teoría científica. Ahora estamos hablando de historia, y la historia tiene otros parámetros, y tienen que ver otra vez con lo que yo conozco, que son fuentes confiables que me permitan decir desde cuándo yo puedo empezar a contar la historia de un suceso, de un campo o de una situación. Y no es expoliar demasiado la charla de esta tarde si te digo, para poder satisfacer un poco tu curiosidad, que voy a comenzar desde el Paleolítico, de ahí hasta aquí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero para que te des una idea, y si yo puedo comenzar en el Paleolítico, es porque tengo evidencias que hablan de eso. Yo no tengo, se han encontrado, quiero decir, ¿no? O sea, no, yo simplemente soy un comunicador, no un antropólogo, un arqueoastrónomo o cosa por el estilo. Pero sí hay fuentes confiables que pueden, o sea, tan confiables como uno puede reconstruir algo que sucedió hace 30.000 años, Leo. Entonces, por eso digo posible. Que las cosas sean así o no, no tiene sentido discutirlo. O sea, que sean verdad o no tiene sentido discutirlo. Eso decía Sócrates. Pero que se asemejan a lo que sucedió, eso sí puedo decir que es cierto, es verdadero. Ahora, increíble, ¿no? Porque cuando uno puede hablar del tema, pero charlando con vos, que por supuesto tenés un estudio mucho más profundo, yo te hago una pregunta y vos me respondés y me empiezo a replantear un poco la pregunta que te realicé. Pero ahí encuentro, digamos, la riqueza de esto, ¿no? Porque ahí queda un poco el aprendizaje o inclusive hasta dejándome una duda, ¿no? O abriéndome otra posible mirada. Uno creo que también va aprendiendo, tratando de entender un poco. En uno de tus libros, Horacio, aprovecho que te tenemos aquí con nosotros, si no me equivoco, Así funcionaba el Sol. Sí. Te consulto, ¿qué
qué te despertó curiosidad al respecto de esto? No sé si la palabra es curiosidad o tratar de estudiarlo mucho más. A ver, yo te hago las preguntas o te hago un planteo, quizás desde lo muy llano que uno puede conocer, porque ya te digo, no estoy en el tema, pero sí hay cosas que a uno le despiertan curiosidad de saber. Y cuando repasando un poco tus libros y demás, así funcionaba el Sol. Primero, ¿por qué el título? ¿Por qué pensás, en todo caso, si lo pensaste, que funcionaba? Y por otro lado, te puedo hacer una pregunta muy común. ¿Se podría llegar a apagar el Sol? Digo, mirá qué planteo tan básico que te puedo hacer, pero que a lo mejor tiene un fundamento y quizás a lo mejor también hasta te ha dado intriga o lo has estudiado. Sí, o sea, no porque sea un especialista en Sol, pero los astrónomos conocemos un poco de las estrellas. La primera parte de tu pregunta, ¿por qué se me ocurrió esta cosa? Porque yo trabajo con niños, ¿sabes? Y una de las grandes preguntas mejor dicho, una de las grandes teorías infantiles sobre el Sol, que se expanden a muchos adultos, es que el Sol es de fuego. Entonces, como astrónomo, me hice la pregunta, ¿cómo puede ser que en el siglo XX, porque ese libro es del siglo XX, todavía haya personas que digan que el Sol es de fuego? ¿Cómo es este tema? Y cuando me puse a ver, me di cuenta que la idea de un Sol de fuego subsistió desde el comienzo casi desde el comienzo de la humanidad, otra vez nos vamos al Paleolítico, hasta el siglo XX. O sea que es un arrastre de demasiada información durante milenios como para que sea rápidamente cambiada a que el Sol no es de fuego, más allá de esta sensación de semejanza que tiene el Sol con el fuego, el color del fuego en la tierra, el color del Sol en el cielo, se asemejan, la idea de que los dos dan calor, esta historia, más allá de esa semejanza, hay como un arrastre casi genético de esa información. Así que ese fue el motivo de escribir el libro, contando que desde el comienzo siempre fue de Sol y todo el mundo lo aceptó, de fuego, y siempre se aceptó que el Sol fuese así hasta el siglo XX, y no al comienzo del siglo XX, sino en el primer tercio del siglo XX. Entonces recién todavía no se cumplen 100 años de un Sol no de fuego. Así que todavía estamos en pañales en ese sentido. Por otro lado, lo otro que decías sobre si el Sol, ¿por qué el libro se llama Funcionaba? Así funcionaba el Sol. Porque la ciencia es algo dinámica, no es algo que se dice una vez y es para siempre. Hoy conocemos un nuevo modelo explicativo del Sol, mucho más poderoso, efectivo, con capacidad de predicción, pero no sé si dentro de unos años aparece una nueva teoría que explica el Sol de otra manera, mucho más efectiva que esta que tenemos hoy, que funciona muy bien. Pero quizás aparezca otro. Entonces, por las dudas, digamos, el Sol funcionaba así, hasta donde yo escribí el libro. Hoy puede ser que, hoy sigue siendo igual, pero puede ser que en unos años vuelva a aparecer una teoría que cambie eso. Y finalmente, para tu acervo personal, efectivamente, si el Sol es una estrella tal como conocemos, y como hemos estudiado el derrotero de tantas otras estrellas, en algún momento se le terminará su vida estrellera y pasará a ser otro tipo de objeto, que es una forma de decir se va a apagar, como dijiste vos. No es como una vela que uno la sopla y ya no ilumina ni da calor, pero tiene otra forma de apagarse las estrellas y el Sol no va a escapar a ese destino, ¿no? Claro, Así que en algún momento se va a terminar. Claro, ahora, ya todos conocemos lo importante que es, al menos para nuestra vida, para el planeta Tierra, la importancia del Sol, de esta estrella, ¿no?
uno, Horacio, no quiere imaginar, bueno, lo catastrófico que puede ser que esto suceda. Vaya a saber uno cuándo. Ya incluso sabemos que muchas vidas dependen de eso y demás. Pero quiero aprovechar el tiempo. Toda la vida, no muchas vidas. Todas. No humana. Toda la vida depende de la radiación solar, no la vida humana. Sin radiación solar no hay fotosíntesis, imagínate la cadena que sigue a partir de ahí. Claro, por eso, catastrófico. Para nosotros catastrófico, para la naturaleza es un derrotero normal. Es un ciclo. Para cuando el Sol acabe, esperemos haber evolucionado lo suficiente como para prever qué vamos a hacer como civilización, como humanidad, con suficiente anticipación como para haber ido a otro sistema, a otro sol, para que podamos continuar. Y si no, asumiremos que la humanidad tenía un destino finito asociado a la estrella Sol. Y punto. No hay mucho más. ¿Cuántas preguntas me dejás, Horacio? Porque ya te vamos a agradecer el tiempo, pero cortito. Por un lado, es tan grande el espacio. Nosotros a veces, uno inclusive, quienes por ahí somos un poco curiosos, sabemos que somos un punto muy chiquito en una Vía Láctea inmensa y que hay muchísimas más también. Pero no quiero entrar en eso porque ojalá algún día nos crucemos y podamos tener más tiempo para charlarlo y demás, porque es muy amplio. Sí quiero aprovecharte y saber tu opinión un poco. En estos últimos años o en este último tiempo, no digo que no se haya dado, sino que tenemos mucha información al respecto ahora de los trabajos que vienen realizándose en el espacio. De hecho, muchos hablan ya de la industria espacial, de lo que es el comercio espacial en su amplitud, lo digo. ¿Pensás, Horacio, que esto es así? Que hay muchos intereses económicos en el espacio. Llámese cuando a nosotros nos llega una información muy finita de, por ejemplo, la estación espacial, de lo que se quiere lograr con la llegada nuevamente de la Luna, inclusive pensar en viajar a Marte. Digo, si personas como Elon Musk están pensando en eso, es porque atrás hay un rédito económico muy grande, es porque queda mucho por descubrir. ¿Cómo tomás vos, Horacio, cuando te encontrás con estos primeros tipos de acontecimientos y luego con estas informaciones? Es una pregunta muy compleja que tiene muchas aristas, Leo, muchas aristas. Por un lado, la exploración espacial me parece algo extraordinario. No la sigo en detalle porque no es de mi gran interés conocer toda la tecnología involucrada. Por supuesto, entiendo algo como para poder visualizar cuándo es un avance, cuándo es simplemente algo rutinario. Y es cierto que en estos últimos años ha proliferado una serie de información. Aquí, no sé. Sí, continúa, Horacio. Le cuento, en el control tan compenetrado con la nota que me están tirando esta pregunta del control. Continúa, Horacio, con tu... Me sentí que era ventrílocuo. No, le cuento a la gente, Horacio. Te estamos escuchando todos. Estamos todos muy atentos. Entonces ya del control me están... Lo que estaba diciendo es que estoy de acuerdo con tu apreciación de que hay ya es tanta la información y tan sesgada que es inevitable para quien sabe apreciar la información, sabe leer entre líneas, que hay intereses por encima de la exploración espacial. Es evidente que es así. Recién el otro día yo escuchaba que te voy a dar un ejemplo, para que veas que no es solamente la exploración espacial o la ambición de un empresario, porque no es solamente eso, hay algo un poco más complejo y
y global. Resulta que las Naciones Unidas determinaron que el 30 de junio sea el Día Internacional del Asteroide. Y ahí se sumaron muchos astrónomos a mostrar que era un asteroide, que esto, que el otro. Y es llamativo que las Naciones Unidas definan un Día Internacional del Asteroide en honor, en recuerdo o emblemáticamente porque el 30 de junio ocurrió que un cuerpo entró en la Tierra y deshizo toda una zona en Tunguska, en Rusia, ¿no? En 1905, por ahí. Entonces, como fue ese día es el día del asteroide, como si supieran que lo que entró fue un asteroide, pero después cuando las Naciones Unidas, si uno lee toda la declaración, mezclan asteroide con cuerpo menor, cometa, hacen una mezcla poco ortodoxa. Y yo me decía, ¿qué es esto de hacer celebrar internacionalmente el Día del Asteroide? Y si uno mira un poquito más la noticia y ve quién está atrás y quién hizo que las Naciones Unidas dieran esta información, es la Red Global de Exploración, la Junta Internacional de Personas que Buscan en el Espacio, o sea, empresarios. Necesitan instalar esta cosa de que estamos en peligro, que están, como si no hubiera cosas más importantes que pudieran dedicarse las Naciones Unidas a hacer celebrar a todo el mundo. Porque, como dije antes, también podemos hablar de las supernovas y podemos decir, en breve vamos a tener el Día Internacional de la Supernova, por las dudas de que una nos explote cerca y nos haga bolsa. O sea, hay como un interés atrás es propaganda para estas asociaciones que están instalando el espacio como un lugar donde hay que ir con cierto cuidado y que son esas asociaciones las que van a tener el cuidado de llevarte. Cosa de que todo quede en 2 o 3 corporaciones, grandes corporaciones, y no tengas capacidad o no te den la posibilidad de tener la capacidad para participar del diálogo y estar siempre sometido a las, a las premisas que den estas corporaciones sobre el espacio. Entonces, por supuesto que es maravilloso la exploración espacial, me encantaría estar, así como vi cuando un hombre llegó a la Luna, me encantaría ver hombres caminando Marte, pero no me desvela. Hay cosas terrestres mucho más complicadas y hay una astronomía todavía con mucha capacidad de elaboración desde la Tierra o desde el espacio a través de naves robotizadas, como para poner todos los cartuchos en los viajes espaciales. Pero es necesario que haya gente que mire para más adelante, sí, pero ojo con diferenciar. Cuando el que está mirando son exploradores que tienen una conciencia terrestre, global y humana, o corporaciones que tienen, como bien te estás dando cuenta, intereses creados no al momento en que se dé la exploración, sino en el mientras, para que se consuma toda la información, el merchandising y todo lo que tiene que ver con esa idea que parece visionaria. Parece visionaria. Bien, Horacio, sí. Para agradecer el tiempo, no hemos pasado, pero la verdad un tema maravilloso. Nuestro sonidista, cortito, Chapa, ¿está ahí? ¿Tenés la pregunta recién? Porque recién... Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, creo que te estamos escuchando ahí. 2 veces, ahora me escucha la gente quizás también. Bien, a ver, ¿cuál es la pregunta? A ver, no te escuchamos acá en el estudio. Ahora sí. Ahí estamos, a ver, dale. Mi pregunta era si usted cree que la especie humana se va a convertir en una especie multiplanetaria, como dice Elon Musk. ¿O es un plan de marketing para tener legitimidad, etcétera, etcétera? Bueno, mira, ahí está. Una pregunta desde la opinión de Horacio. Nada más de tu opinión. Horacio, si querés responderla, a ver.
la verdad que no tengo claro, realmente le digo al sonidista, no tengo claro el alcance del concepto multiplanetario de Musk. No tengo claro. O sea, si es que sea una especie que va a estar en distintos planetas, que se va, o que es, no tengo claro. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Que nos vamos a adaptar evolutivamente a estar en distintos mundos? Es complejo saber. Ahora, puedo entender que lo que quiere decir es que nosotros nos vamos a expandir en otros mundos y que la raza humana, o sea, la especie humana, va a estar en otros mundos colonizándolos. Claro, él dice más que nada como para tener un backup de la especie humana, que claro, es como muy peligroso que solamente esté la especie acá en el planeta Tierra, que parece que le queda poco. Claro, bueno. Claro. Ahí está. Bueno, poco, hay que ver qué es lo que entiende más por poco, porque estamos por poco hablando de decenas de miles de años, ¿no? O sea, nos falta mucho tiempo. Claro, exactamente. Lo que quiero decir es, yo tengo mucho prurito en la idea de estar pensando, ya no me queda, voy a colonizar. A mí el tema de la colonización, la conquista, todos sabemos lo que hemos pasado, los que han llegado de otro lugar porque su lugar le quedaba corto, porque ya no tenían recursos y fueron a buscar otro y vinieron acá, y lo que han hecho los grandes colonizadores y lo que pueden hacer los seres humanos desesperados buscando un lugar para vivir entre otras especies en otros mundos. Así que yo no estoy muy... cuando ya empezamos a prever esto desde ese lugar, no tenemos más recursos, se los vamos a ir a buscar a otros lados, se los vamos a sacar a los que tengan. O sea, no está claro esa intencionalidad. Y bueno, la verdad que si la interplanetariedad de Musk es la idea de que tenemos que volver a pensar que somos una especie colonizadora, conquistadora, y la verdad no me gusta mucho. Tendríamos que tener una discusión un poco más profunda con especialistas, con filósofos, con sociólogos, para pensar un poquito que esto no es simplemente voy, colonizo, agarro lo que necesito, ahora por fin vivo, vuelvo a tomar agua, o digamos, por suerte, el arte, que es mucho más antiguo que la ciencia, está generando muchas expresiones a través del cine, la literatura, donde plantean estos temas y permiten una reflexión al lector un poco más profunda que la de un aviso publicitario de Musk. Y esperemos que cuando esta discusión se dé, ya haya generaciones que se hayan formado mucho mejor que desde solo la tecnología, que es lo que motiva a este muchacho, ¿no? O sea, nada, pienso eso. Bien, o sea, bien. Bien, Horacio, bueno, hoy 19:30 horas, todo a través de las redes oficiales de Tecnoteca. Por ahí se pueden sumar y van a interiorizar mucho más. Aquí estamos viendo toda la información, sucesos maravillosos, hitos para la construcción de una historia posible de la astronomía. Horacio Tignanelli aquí con nosotros, 19:30 horas a través de el Facebook de Tecnoteca. Bueno, por ahí se pueden sumar. Horacio, la verdad, primero queremos agradecerte una charla muy linda. Nos sentimos muy a gusto con cada una de tus explicaciones y la verdad nos encanta el tema. Es muy lindo charlarlo y por qué no debatirlo un poco. Para mucho más, hoy 19:30. Así que Horacio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Leo, y nos vemos. Leo, Belén, muchas gracias por convocarme y los espero. Súmense un ratito esta tarde, 19:30. Muy bien, un gran abrazo, Horacio. Muchas gracias, increíble.